Bueno, bienvenidos compañeros maestros. En esta oportunidad pues vamos a trabajar la presencial número 5. Los temas que vamos a abordar son formas y procedimientos organizativos en educación física, fundamentos básicos para realizar gimnasia rítmica. Y como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas Velázquez y esta clase es para el día 4 de abril del 2020. Muy bien, comencemos. Las formas y procedimientos organizativos se caracterizan por cómo el curso se va a guiar dependiendo del tipo de ejercicios y actividades que nosotros vamos a proponer a los niños y las niñas. En este tipo de trabajo, pues vamos a organizar nuestra clase de 3 formas prácticamente. La primera es el trabajo individual, la segunda es el trabajo grupal y la tercera es el trabajo frontal. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los trabajos. El trabajo individual es un trabajo libre del alumno que puede estar disperso en toda la cancha. Como ustedes ya saben, tienen todo el espacio y aquí en la cancha yo les puedo marcar algunos lugares donde los niños pueden ubicarse. Dependiendo de la cantidad de estudiantes, pues va a ser el espacio que van a tener entre cada uno de ellos para poder realizar sus actividades. Algunas actividades que yo propongo realizar para actividades individuales, dependiendo del nivel en que se encuentren, pues son saltos de cuerda, saltos de aro, bote de balón, si estamos hablando de básquetbol, dominio de balón, si estamos hablando de fútbol. Esas actividades las podemos aplicar muy bien en un trabajo individual. El siguiente tipo de trabajo es el trabajo grupal. El trabajo grupal, como ustedes ya saben, pues vamos a reunir a los estudiantes o a los alumnos en grupitos que pueden ser en tercias, en cuartas, en quintas, en secciones, en circuitos, en ondas, en recorridos. Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pues dependiendo del trabajo que nosotros estemos realizando y del tipo de actividad o del tipo de contenido que estemos desarrollando, pues algunas actividades que podemos hacer en forma grupal, ya sea en grupos de 4, 5 o 6. Yo estoy ubicando aquí los grupos en la cancha. Estoy ubicando grupos de 5. Pues lo que podemos hacer nosotros ahí es pases de balón con la mano. Si son niños pequeños, son lanzar balones, también podría ser un trabajo grupal. Otro tipo de trabajo que podríamos realizar nosotros es el trabajo en parejas. Este procedimiento pues se basa en agrupar a los alumnos de acuerdo con su sexo, peso, talla y nivel de desarrollo físico o motor. Prácticamente lo que hacemos aquí es juntarlos de 2 en 2 y asignarles algunas tareas. Por ejemplo, aquí podríamos ubicar a las parejas en cualquier lugar de la cancha. La idea de esto es de que trabajen siempre de 2 en 2. ¿Qué podemos hacer? Hay una actividad sencilla, creo que muchos la hemos practicado, es de amarrar globos en las correas de los tenis y entonces tratar la manera de explotar el globo del compañero. Entonces, esa es una actividad que se podría trabajar en parejas, ¿verdad? Hay muchas más que ustedes pueden aplicar para trabajar este tipo de actividades en parejas. Ahora bien, el trabajo frontal. El trabajo frontal, pues prácticamente nosotros vamos a ubicar a los estudiantes en hileras o en filas, en círculos o semicírculos. Pero en este tipo de actividades todos los alumnos realizan simultáneamente el mismo ejercicio. Entonces, nosotros podemos ubicar a los alumnos aquí. Y dependiendo de la posición del profesor, ya vaya a ser que sea una fila o una hilera. Si nosotros ubicamos acá al profesor, pues prácticamente tendríamos la posición de fila porque todos están viendo al profesor. Pero si en todo caso nosotros ubicamos al profesor aquí abajo o aquí arriba, entonces estaríamos haciendo un trabajo en filas. No, perdón, en hileras. ¿Cuál es el otro tipo de trabajo que podemos hacer?
en los trabajos grupales vamos a trabajar un poquito las ondas. Las ondas, pues prácticamente son filas o hileras que se trabajan con los estudiantes. Yo puedo ubicar a mis estudiantes aquí, en hileras, de frente. Y luego asignarles alguna actividad. Pues una actividad que podríamos nosotros dar como ejemplo es colocar una botella acá, por ejemplo. Y del otro lado, un balde, pero con agua. Y con un vaso nosotros transportar el agua del balde hacia la botella. Y cuando lleguemos acá, pues entreguemos el vaso al que está acá. Este tipo de trabajos debe de tener la cantidad de alumnos igual en cada onda. Siempre todos los implementos que se van a utilizar en cada grupo deben de ser los mismos. Siempre algunas recomendaciones que hay que darles es que a los maestros es que las explicaciones y demostraciones deben ser claras y breves. Se debe considerar la distancia del desplazamiento con el número de alumnos que hay. Mientras más alumnos hay, pues va a ser un poquito más la distancia. Y también la edad de los alumnos, porque si tenemos a niños de sexto primaria, pues ellos tienen una mayor capacidad física y podemos dar un poco más de distancia, que si son niños de preprimaria, pues la distancia sería un poco más corta. También tenemos que ver que el material sea el adecuado para el grado y la edad de los niños que están participando en todas las actividades. Ahora bien, el otro tipo de trabajo grupal es el trabajo por secciones. En este tipo de trabajo, pues consiste en dividir al grupo en otros subgrupos, como por ejemplo aquí. Voy a ubicar yo 3 grupos. Yo solamente estoy dando algunos ejemplos. La cantidad de grupos puede ser la que el docente vaya a requerir dependiendo del tipo de actividad. Entonces, este tipo de subgrupos que vamos a formar, pues tienen que ser heterogéneos. Deben de trabajar, por ejemplo, pases de balones, lanzar y atrapar con niños pequeños. Siempre vamos a estar manejando los grupos acá. Todos los grupos van a ir realizando las mismas actividades dependiendo de las indicaciones que el docente esté dando. Algunas recomendaciones que hay que darse para realizar este tipo de trabajo en secciones es que en cada sección se debe asignar a un monitor, capitán, líder o cualquier otro nombre que ustedes le quieran dar. Y el docente pues tiene que buscar un área donde pueda visualizar el trabajo de todos los estudiantes en cada sección. Otro tipo de trabajo en grupo es el de estaciones. Pues aquí en las estaciones lo que vamos a hacer es una realización simultánea y alterna de diferentes ejercicios o de actividades. Nosotros podemos colocar la cantidad de estaciones que querramos. Por ejemplo, yo voy a colocar en mi cancha 4 estaciones. 1, 2, le voy a dar 1, 2, aquí va a estar la tercera estación y aquí va a estar la cuarta estación. ¿Qué voy a realizar en cada una de las actividades? Pues en cada estación yo voy a asignar diferentes actividades. Por ejemplo, aquí voy a trabajar payasitos. Aquí voy a asignar saltos de cuerda. En la estación número 3 voy a trabajar, por ejemplo, abdominales. Y en la estación número 4 voy a trabajar zapitos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es de que cada grupo que nosotros vayamos a mandar o a enviar a cada una de las estaciones, tienen que realizar las actividades que en cada uno ya están asignadas. Y nosotros
le vamos a asignar un tiempo, por ejemplo, un tiempo o una cantidad de repeticiones que le queramos dar a cada ejercicio. Por ejemplo, para payasitos, nosotros podemos asignar 15 segundos, por ejemplo. Después de los 15 segundos, nosotros damos un silbato y cambiamos de estación y cada grupo pues intercambia de estación y se va hacia... Eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, si nosotros lo vamos a asignar por repeticiones, va a depender también de la constitución física del estudiante, que en este caso podría ser para un niño de preprimaria. Obviamente las actividades no van a ser las mismas. Podríamos asignar, por ejemplo, 10 repeticiones de cada actividad, o si fuese un niño de sexto primaria, pues le vamos a asignar 20, ¿verdad? Eso también lo vamos a determinar dependiendo el grado en que estemos trabajando y la edad de los chicos con los que estemos trabajando. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Este tipo de actividades vamos a tratar de trabajar habilidades técnico-deportivas, que fueron las que trabajamos en la clase anterior. Y como por ejemplo, podríamos aplicar como que varios tipos de deportes en cada estación. Podríamos trabajar aquí una habilidad de fútbol en la primera estación, una habilidad de básquetbol en la segunda estación, una habilidad de voleibol en la tercera, y así sucesivamente. Nosotros podemos proponer diferentes estaciones, la cantidad también nosotros la podemos proponer, dependiendo la cantidad de estudiantes que también tenemos y de la finalidad que nosotros tengamos para realizar esta actividad. Ahora, hay otro tipo de trabajo en grupo, que es el trabajo en recorridos. El trabajo en recorridos se desarrolla para realizar diferentes ejercicios. Pues pareciera ser lo mismo que el trabajo anterior de estaciones, pero en este caso pues va a cambiar en el sentido de que terminando una actividad, pues vamos nosotros a comenzar la siguiente actividad y vamos a ir al siguiente lugar. Por ejemplo, yo voy a dar los siguientes puntos. En el primer punto, pues voy a dar saltos. En el segundo punto, yo voy a dar toques de talón. Voy a colocar talones. En el tercer punto, pues voy a dar algunos saltos altos. Es un ejemplo. Y entonces nosotros debemos de asignar una cantidad específica, por ejemplo, de 20 cada uno. Entonces, cuando el estudiante llega a la estación número 1, pues va a dar sus 20 saltos. Terminando los 20 saltos, automáticamente pasa a la actividad 2, que serían 20 toques de talón. Terminando los 20 toques de talón, se va a venir al número 3, que van a ser 20 saltos altos, y luego termina su actividad. Pues ese sería el trabajo en recorridos. La idea o la diferencia que hay entre cada uno, por ejemplo, es de que en las estaciones el grupo realiza las actividades conforme vayan terminando y se van cambiando dependiendo del tiempo que yo vaya a determinar. En cambio, en el trabajo en recorridos, pues ellos nomás terminen la actividad, pasan a la siguiente y no terminan hasta completar todas las actividades. Si nosotros asignamos 10 actividades, tienen que terminar las 10 actividades para terminar el recorrido. Ahora, algunas recomendaciones que se pueden dar en el trabajo recorrido es de que deben estar al alcance de todos los alumnos. Eso lo vamos a determinar dependiendo al grado y la edad que estemos trabajando. Debemos de explicar claramente también cuál es la dirección del recorrido y las tareas que vamos a asignar que estén claras para él. Si podríamos antes dar un ejemplo, pues lo podríamos hacer también para que el niño comprenda muy bien lo que está realizando. Ahora, hay otro tipo de trabajo en grupo, que en este caso es el circuito. El circuito, pues vamos a trabajar varias actividades también. Por ejemplo, voy a colocar una actividad 1 acá
una actividad 2 acá, una actividad 3 acá, una actividad 4 acá, una actividad 5 acá y una actividad 6. Pues en este tipo de actividades vamos a realizar actividades programadas. También con un tipo de carga física que pues, nosotros vamos a dosificar dependiendo de lo que estamos proponiendo, el tiempo que vamos a utilizar para realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, nosotros podemos asignar en el punto número 1 abdominales, en el punto número 2 saltos, en el punto número 3 payasitos, en el punto número 4 sentadillas, en el punto número 5, talones. Y en el punto número 6, toques de muslo. Entonces aquí en un circuito nosotros vamos a utilizar nuestro cronómetro. Y por ejemplo vamos a asignar, no sé, cada actividad que tenga 30 segundos, por ejemplo. Y a los 30 segundos cambiamos de actividad. No damos descanso. Seguimos con 30 segundos en la siguiente actividad sin descanso, pasamos a 30 segundos a la siguiente actividad sin descanso, pasamos a 30 segundos de la siguiente actividad sin descanso y hasta terminar las 6 actividades, nosotros podemos asignar un descanso. Esa sería prácticamente el trabajo que tenemos que hacer en los circuitos. Ahora, en algunas recomendaciones que vamos a tomar en cuenta en los circuitos es de que los niveles que vayamos a tratar o los tipos de actividades que vayamos a tratar de implementar en un circuito, pues van a ser de diferentes niveles. Por ejemplo, puede ser una actividad intensa en el 1, una actividad que no sea tan intensa en el número 2 para que se pueda relajar un poco y una actividad otra vez intensa para el número 3 para que vuelva a tener una mayor carga física. Y este tipo de actividades pues los podemos aplicar en la parte central de nuestra clase, no al inicio y no al final, porque recordemos que al inicio pues preparamos nuestro cuerpo para la actividad física y al final pues llevamos nuestro cuerpo de un estado de actividad de bastante carga física a un estado de más tranquilidad. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento que puedan hacer. Tienen el tiempo para expresarse. Solo con el payasito, Lick, ¿cuáles son esos movimientos? Entonces, del payasito simplemente saltamos y nuestros brazos aplauden arriba y abrimos las piernas. Es prácticamente un payasito y volvemos a saltar y cerramos las piernas y juntamos las manos en el muslo. O sea, eso lo hacemos al mismo tiempo. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Perdonen que yo casi inicié un poco tarde, pero están hablando sobre el tema de gimnasia rítmica, ¿verdad? No. Ahorita estamos hablando de trabajo de organización de actividades. Es muy amable, Lick. No sé si alguien tenga alguna duda por el momento. No hay dudas, bueno, vamos a continuar. Está claro, gracias, Lick. Muy bien. Solamente quisiera aclarar un poco sobre las filas y las hileras. Una fila, vamos a hacerlo aquí en el trabajo que tenemos en el circuito. Nosotros nos vamos a ubicar acá, por ejemplo, vamos a ubicar acá a todos los estudiantes. Si nosotros ubicamos al profesor acá, lo que tenemos es la vista de todos los estudiantes hacia el profesor. Y entonces a eso le vamos a llamar fila. Ahora, si nosotros ubicamos a los estudiantes de la misma forma, pero el profesor lo ubicamos acá, todos viendo hacia el profesor, entonces a eso le vamos a llamar hilera, para que quede claro. Muy bien.
Entonces vamos a continuar con el trabajo y ahora sí vamos a trabajar los fundamentos de la gimnasia rítmica. Bueno, quiero comentarles que nuestra actividad final era presentar, cada clase debió de haber presentado una gimnasia rítmica. Lamentablemente no estamos en clases para poderlo hacer, pero es necesario también conocer cuáles son los fundamentos de la gimnasia rítmica. Este tipo de actividades pues son un poderoso medio para la ejercitación e involucrar a los practicantes, a los niños, a las niñas, hasta incluso a los profesores, ¿verdad? Esta es una actividad muy completa. Siempre tenemos que respetar los tiempos de trabajo y que tenga una graduación adecuada de la enseñanza, que en este caso es la acción que nosotros realizamos. Ahora, la gimnasia rítmica tiene algunos elementos. El primer elemento de las gimnasias rítmicas, pues, es el mensaje. El mensaje es lo que nosotros queremos dar a entender realizando nuestra gimnasia. Es el sentido que nosotros le vamos a dar a todas las actividades que nosotros vamos a estar realizando durante el transcurso de nuestra gimnasia. El número 2, no nos vamos a ir hacia abajo siguiendo las flechas. El número 2 es esto. Son los participantes. Y nosotros ya sabemos, en este tipo de actividades, pues pueden participar todo tipo de personas, desde un niño de preprimaria hasta un adulto, si es que así lo desea, ¿verdad? Yo he tenido la grandiosa experiencia de que en la escuela donde trabajamos, los chicos hacen presentan sus gimnasias rítmicas, pero también los profesores nos organizamos para realizar las gimnasias, o sea, tratamos de involucrarnos también con ellos, no solo para la realización de la gimnasia de ellos, sino que como profesores hacemos nuestra presentación de gimnasia rítmica de profesores. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta también en los participantes es que dependiendo del tipo de estudiantes que son, la edad, debemos de ver qué tipo de formaciones van a realizar y qué tipos de ejercicios también van a realizar, ¿verdad? Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta en una gimnasia rítmica es el vestuario. Muchos tal vez se pondrán a pensar que en gimnasia rítmica tenemos que como que dar una inversión en lo que es el vestuario. Pues aquí tenemos que tomar en cuenta el lugar en donde estemos, el clima, la edad del estudiante y ante todo creo yo que un factor muy importante y podemos tomar en cuenta en el vestuario es el nivel socioeconómico de la comunidad en donde se vive, ¿verdad? Entonces, para el vestuario nosotros podríamos utilizar algunos elementos reciclables para hacer nuestro vestuario. Así que la idea del vestuario es darnos como que un uniforme para que nuestra presentación se vea más formal en este sentido. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que ver en la gimnasia rítmica, pues, es el tiempo. El tiempo en preprimaria y primaria podría ser de los 3 minutos a los 5 minutos máximo. Ese es el tiempo que nosotros vamos a aplicar en una gimnasia rítmica en primaria y preprimaria. Podría ser que en preprimaria trabajen 3 minutos y en primaria trabajen 5 minutos como máximo. Este tiempo lo vamos a dividir en 3 partes: en la entrada, en la duración de la composición gimnástica. En la composición gimnástica pues vamos a realizar los diferentes ejercicios y las diferentes figuras que vamos a ver en un momentito, y la salida. Luego en los implementos, que sería la siguiente parte. En los implementos pues son objetos que los estudiantes van a llevar a la hora de su presentación. Por ejemplo, aros, adornos, abanicos, pelotas, pañuelos. Muchos hacen en la gimnasia rítmica pompones. Hay muchas cosas que podremos utilizar para implementos en nuestra gimnasia rítmica. Luego tenemos lo que es la música. La música va a depender del tipo de mensaje que vamos a querer transmitir y también del tipo de ejercicios que nosotros vamos a
a querer mostrar en nuestra presentación de gimnasia. El otro elemento son las formaciones. En las formaciones, pues, este sería la parte medular de nuestra presentación de gimnasia. Nosotros podemos colocar a los estudiantes en hileras o en filas. Entonces, si nosotros lo vemos así, las formaciones van a ser las diferentes figuras que nosotros vamos a realizar. Eso es prácticamente las formaciones y desplazamientos. Entonces, yo voy a tratar de dar aquí un ejemplo, no sé, espero que logre darme a entender. Por ejemplo, vamos a iniciar aquí con entrada. Y luego nos vamos a dirigir al centro, es solo un ejemplo, ¿verdad? Y nos vamos a venir a formar hasta acá. Tenemos entonces la formación aquí. Dependiendo de la vista de los estudiantes, si están viendo acá, pues vamos a estar en hileras, y si la vista está uno frente al otro, pues vamos a estar en filas, o si la vista de los niños está afuera, pues igual vamos a estar en filas. Después de realizar esta formación, pues nosotros también podemos mostrarles otro tipo de formación. Cambiando de acá, podríamos nosotros formar una X, por ejemplo. Podríamos formar una X. O sea, aquí va a depender de los tipos de actividades que nosotros queremos realizar. Ahora, hay varios tipos de gimnasia rítmicas. A la hora de estar nosotros en la presentación o haciendo la presentación, podríamos estar saltando o podríamos estar marchando. Y obviamente tenemos que contar los tiempos. Por lo regular utilizamos de 16 tiempos para cada uno de nuestros ejercicios. Entonces, luego de la entrada, hacemos nuestro saludo. El saludo es del tipo que ustedes quieran. Luego hacen la primera formación, como lo vimos, hicimos dos filas o dos hileras, dependiendo de dónde están viendo los estudiantes. Y ahí están, ya sea que están realizando un ejercicio o que están marchando. Eso sería lo primero. Luego de haber hecho esa formación, hacemos esta otra formación, que es la de una X, y también tendríamos que hacer otro tipo de ejercicios. Cuando nos cambiamos de formación, ya sea que vamos saltando o que vamos marchando, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de gimnasias rítmicas que podemos ver desde YouTube. Hay varias presentaciones que nos muestran ahí, desde niños pequeños hasta jóvenes y adultos, donde podríamos tomar como que ideas para hacer nuestras formaciones. Ahora, otro aspecto importante que tenemos que manejar, aparte de las formaciones y los desplazamientos, que es lo que hablé ahí, son los ejercicios. En cada una de las formaciones y desplazamientos, pues tenemos que ir haciendo ejercicios. Por ejemplo, cuando estamos en esta formación, nosotros podemos decirle al estudiante que haga payasitos, como lo dije anteriormente. Entonces son 16 tiempos los que vamos a marcar. Cada tiempo es un payasito. Entonces tendríamos que tener 16 payasitos. Terminando los 16 tiempos, pues vamos a utilizar otra vez 16 tiempos para quitar esa formación y formar otra. Por ejemplo, voy a colocar esta. Un cuadrado, por ejemplo. Entonces, tienen 16 tiempos, o sea, como quien dice, contar de 1 a 16 para formar la otra figura. Luego, terminando de contar de 16, vuelven a contar otra vez de 1 a 16 para hacer ejercicios en esta otra formación. Aquí podrían hacer toques de codo derecho con rodilla izquierda, intercambiando los codos y las rodillas, ¿verdad?
Hay varios ejercicios que podemos hacer también en cada uno de ellos. Ahora, hay diferentes tipos de ejercicios que podemos utilizar también para desarrollar cada una de estas actividades. Tenemos ejercicios simultáneos en donde movemos todas las partes de nuestro cuerpo. Y una de esos ejercicios son los payasitos que siempre les he estado comentando en esta clase. Los ejercicios alternos, pues aquí lo que hacemos es mover una parte de nuestro cuerpo y luego la otra parte. Aquí podríamos saltar, hacer saltos y hacer cambios de pies adelante y atrás. Cada salto hacemos cambio de pie. Ahora, en los ejercicios disociados sería el otro tipo de ejercicio que podemos realizar. Estaría lo que comenté del codo y rodilla. Tocar codo derecho con rodilla izquierda y alternando codo izquierdo con rodilla derecha. Hay diferentes niveles de trabajo también. Están el nivel alto, donde los ejercicios los hacen parados, el nivel medio, donde los ejercicios los hacen flexionados, el nivel bajo, donde se realizan los ejercicios arrodillados, sentados o acostados. Algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta también en la gimnasia rítmica y en la formación de desplazamientos, prácticamente tenemos que ver qué tipo de participantes con qué tipos de participantes vamos a trabajar para saber el grado de complejidad de los ejercicios que vayamos a implementar en nuestra gimnasia rítmica. Aquí nos dicen de una vez que en preprimaria por lo menos se debe trabajar un máximo de 3 formaciones y desplazamientos. Eso implica, si regresamos a la figura anterior, en esta, en preprimaria pues solamente estaríamos haciendo como que las filas, la X y el cuadrado. Luego de eso pues vamos a ver cómo vamos a desarrollar nuestra salida. En primaria pues vamos a trabajar como mínimo 5 formaciones. O sea, en primaria vamos a trabajar 5 figuras. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las figuras van a depender de lo que quiera el profesor o el estudiante. Podríamos hacer círculos, podríamos hacer triángulos. Ahí depende de la creatividad también de las personas que están dirigiendo la gimnasia rítmica. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el nivel de dificultad de los ejercicios. Dependiendo del nivel, el grado y la edad, también es aconsejable trabajar con 16 tiempos, es lo que yo les comentaba. Cuando nosotros trabajamos gimnasias rítmicas, pues lo que hacemos para cambiar de una figura a otra es lo que llamamos tiempo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos a 16. En 16 ya tenemos que tener formada la siguiente figura. Volvemos a contar de 1 a 16 y hacemos un ejercicio en esa figura. Luego volvemos a contar de 1 a 16, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 16 para formar la siguiente figura. Ahora, otra consideración que tenemos que tomar en cuenta también es que los ejercicios deben ser ejecutados con precisión y estiramiento. O sea, algo que se califica también en la gimnasia rítmica es la coordinación y la precisión de los ejercicios que se están realizando. Todo el grupo tiene que estar coordinado. Esa es una parte fundamental de la gimnasia rítmica. En preprimaria es un poquito difícil por la edad de los niños, pero es importante empezarles a mostrar cómo se debe de realizar una gimnasia correctamente. Aquí nos dice también que para efectos de enseñanza pueden contar, pero para la presentación el conteo es interiorizado. En los tiempos que yo les comenté al inicio de contar de 1 a 16, 1, 2, 3, cuando nosotros estamos ensayando, estamos practicando, pues ese conteo lo podemos decir, todos podemos decir 1, 2, 3, pero cuando ya sea la presentación, pues ese conteo ya cada quien lo va a llevar, ya no va a haber nadie que vaya a poder contar por nosotros, sino que nosotros tenemos que llevar el conteo en nuestra mente. Lo que sí podríamos utilizar es, por ejemplo, un silbato para indicar
que ya terminó el primer ejercicio y que tenemos otros 16 tiempos para cambiar de figura, y luego sonamos el silbato después de los 16 tiempos, y después de haber hecho esa figura está realizando nuestros ejercicios. Ahora, no olvidar que en una gimnasia rítmica no se debe agregar mascotas, pirámides, porque esas actividades pertenecen a otra disciplina deportiva. O sea, en la gimnasia rítmica nos vamos a dejar por un lado algún tipo de pirámides o algún tipo de mascotas que nosotros queramos implementar en nuestra presentación. Bueno, entonces esto ha sido toda la presentación. No sé si alguien tenga alguna duda. Cuesta entender. Lick, solo como conocimiento, ¿qué tipo de actividades cuando se integra ya pirámides y animales? Bueno, esos son otro tipo de presentaciones, son gimnasias, pero no son gimnasias rítmicas. O sea, es otro tipo de gimnasias las que se están desarrollando ahí. La gimnasia escolar prácticamente, pues es lo que les acabo de indicar. Solamente vamos a realizar las presentaciones, las formaciones, de tomar en cuenta que la entrada, el desarrollo de nuestra gimnasia, que ahí es donde entran todas las presentaciones o las formaciones, y la salida. Esos son aspectos muy importantes de cómo organizar en 3 minutos, por ejemplo, esas actividades. Ahora, ¿qué tipo o cómo lo podemos realizar? ¿Con qué tipo de música? Pues va a depender del tipo de entrada, el tipo de desarrollo, el tipo de salida que querramos hacer. Si ustedes se han dado cuenta, por lo regular, bueno, muchos grupos que presentan gimnasia rítmica ingresan con marimba. Entonces todos van entrando, bailando son, y se forman, luego comienza música un poco más alegre, más rítmica, y ahí es donde comienzan o a saltar o a marchar, dependiendo del tipo de gimnasia que vayamos a hacer. Saltar es un poco más difícil de coordinar porque todos los estudiantes les cuesta coordinar al mismo tiempo el salto. La marcha pues es un poquito más fácil para poderlo trabajar con niños, porque creo que coordinan más marchar que simplemente o que estar saltando, ¿verdad? Ahora, para la salida, posiblemente también, dependiendo de lo que querramos mostrar en nuestra salida, vamos a hacer, por ejemplo, utilizar el son otra vez y salir bailando son para terminar nuestra presentación. Podría ser así. Lick, otra pregunta, ¿qué diferencia entre la gimnasia rítmica y la artística? La gimnasia rítmica, pues prácticamente en una gimnasia rítmica es lo que estamos haciendo aquí, tratar de coordinar en un grupo grande diferentes tipos de ejercicios. En una gimnasia artística, pues ahí ya los ejercicios son un poco más complejos. Tal vez ustedes se han dado cuenta en los Juegos Olímpicos, ese tipo de ejercicios que hacen en gimnasia rítmica es prácticamente lo que tendríamos que hacer si nosotros queremos hacer una gimnasia artística, porque ya los ejercicios, las actividades, todo lo que se hace es completamente diferente. Con respecto al tiempo, Lick, de 16 que usted mencionaba, bueno, al menos nosotros siempre hemos utilizado solo 10, ¿va? ¿Ese es universal en todos los niveles? O, por ejemplo, en el caso de preprimaria solo se puede dar de 10 a 12 tiempos. No, va a depender, los tiempos van a depender del tiempo que ustedes van a utilizar para cambiar de formación. Porque, por ejemplo, si son pocos estudiantes y utilizar 16 tiempos, entonces como que sobraría mucho tiempo. A eso se refiere con los tiempos. Ahora, si, por ejemplo, es una gran cantidad de estudiantes, por ejemplo, son 50 y solamente utiliza 10 tiempos, entonces no le va a dar tiempo de realizar la otra formación. O sea, ese es el asunto que usted debe de tomar en cuenta a la hora de asignar los tiempos a su presentación. O sea, no es que sea por ley 16 o por ley tenga que ser
10. Va a depender del tiempo que usted va a utilizar para realizar las formaciones. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No.